Bienvenidos una vez más a Relatos Inevitables. Esperando que se encuentren bien en casa, daremos comienzo con estas historias, esperando sean de su agrado. Comenzamos. Ya era tarde y yo iba en el último autobús de la noche. Llego al paradero que me deja a unas calles de mi casa. Conmigo solamente viene un anciano que también se baja donde yo lo hago. Yo le doy el paso, para que él sea el primero en bajar. Me mira con una sonrisa de agradecimiento, pero no dice nada. Se le ve cansado, quizás hasta enfermo. Camina unos pasos delante de mí. Va en mi misma dirección, aunque no sé quién pueda ser. Claro que mi paso es más rápido que el de él, pero aún así sigo detrás. Algo me dice que en cualquier momento puede desfallecer. Realmente se le ve muy frágil. La noche es oscura, pero tranquila. Las luces del alumbrado público iluminan todo a la perfección. Es algo que se hace muy notorio, ya que pronto habrán elecciones para la alcaldía y todo está en su punto. Andan en campaña y la ciudad está muy bien cuidada. Veo al anciano detenerse. No solo se le ve cansado y frágil, también se le ve confundido y perdido, así que apresuro el paso para preguntarle si puedo ayudarlo. Las luces del alumbrado público parpadean con la intención de apagarse. Sonrío para mí mismo y pensando que si eso es en campaña, ¿cómo será cuando no lo estén? Olvido por unos segundos al anciano mirando las luces, y cuando vuelvo la mirada donde está él, lo veo mirando fijamente un punto indefinido. Trato de ver lo que él mira, pero no hay nadie. Me es imposible ver algo. Más aún que en ese momento todas las luces parecen estar apagadas, tanto las del alumbrado público como la de las casas. Todo queda en completa oscuridad. La poca luz que se ve la da la luna, la cual se oculta en su mayoría detrás de una nube. Ahí puedo ver lo que él veía con tanto interés. Es un hombre muy alto, vestido deportivamente. Algo muy común por aquel lado, ya que cerca queda una zona deportiva, pero ya es tarde para esto. Aún así, en ese momento no veo nada raro en eso. Veo que se le planta de frente. Solo el recién llegado habla. Le manotea de una manera que parece que le recrimina algo. Una chispa llega a mi cerebro y pienso que lo está robando. Así que voy a acercarme para intervenir. Pero el recién llegado lo nota. O al menos así parece ser. Porque levanta su cabeza y me mira fijamente. Sus ojos son negros, muy negros. No hay nada más en ellos. No hay nada más que esa negrura. Su mirada es tan fuerte y penetrante que me hace doler la cabeza. Pierdo toda fuerza en mi cuerpo. Debo acuclillarme para poder tratar de reponerme. También mi respiración se hace difícil. Abro la boca buscando aire, pero me mareo y siento que me voy a desmayar. Decir cuánto tiempo pasó así, no lo sé. Mientras esto pasaba, el hombre le seguía hablando. Yo nada podía hacer. Estaba más pendiente de mí que de cualquier otra cosa. Los vi alejarse. El hombre llevaba su mano puesta sobre el hombro del viejo, como si lo estuviese llevando obligado. Ahí pude moverme y, a pesar de lo que había acabado de vivir, le grité: ¿A dónde lo llevas? Pensé en un secuestro. Y bueno, corrí tras de ellos. Parecían no escucharme. Al llegar a la altura donde los vi hablar, tropecé con algo y caí. Al caer, noté que era el cuerpo del anciano. Estaba tirado ahí. Al parecer estaba muerto. Volví a levantar la mirada para ver a los dos personajes que se veían ya difusos en la oscuridad, pero podía reconocerlos levemente.
Los miré cómo avanzaban hacia el frente, hasta que de un momento a otro desaparecieron. En ese momento volví la mirada al cadáver. También volvió la corriente eléctrica. El viejo se veía con cara apacible. Se puede decir que murió en paz. Lo que creo haber visto realmente no era un secuestro. En realidad se lo llevaban, pero no su cuerpo. Ese hombre se llevó lo que al parecer era su alma. O al menos esa es la única explicación que encuentro. Experiencia de un guardia de seguridad. Mi nombre es Rogelio y he trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. Si bien este trabajo es algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es de que, a diferencia de otros puestos de trabajo, que su sueldo muchas veces va en función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo, trabajes para una empresa muy grande o muy pequeña. Al final, somos servicios externos que no nos paga directamente la empresa. Por eso, el sueldo es estable en ese sentido. Lo que sí ocurre es que según tu desempeño y antigüedad, incluso la edad, le pueden asignar a lugares más o menos complicados. Es decir, a los más jóvenes los ponen en seguridad de altos corporativos, ya sea de bancos, de lugares donde se manejan altos valores e incluso por la movilidad y desempeño físico que requieren esas posiciones. Pero a los viejos, como a mí, ya nos dejan las tareas un poco más sencillas. Oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores para que no debas estar tan alerta todo el tiempo. Esto que voy a narrar a continuación sucedió hace 3 años. Yo estaba asignado como guardia de un corporativo que pertenecía a una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente consistía en dar accesos y salidas a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por todo el edificio. Claro, esto cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Yo llevaba ya como 3 semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3 para los turnos de la noche y por la mañana había 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Uno iba a hacer rondines, otro se quedaba en la entrada principal y uno más en el cuarto de monitores donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las 11 de la noche hicimos una pausa y nos reunimos para cenar. Terminamos de cenar y seguimos con nuestras labores. Todo marchaba bien y con normalidad. Y luego, como a las 4 de la mañana, a tomar un tentempié. Algo ligerito para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos los compañeros platicaban historias de fantasmas que son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente los que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que ya llevaba más tiempo trabajando en ese corporativo, nos contó que en el sótano 5 del estacionamiento, él ya había visto varias veces a una mujer que se le aparecía flotando y se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos, esposa y demás familiares luego me cuentan cosas del estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué ahí, a ese edificio. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 p.m. Acomodé mis cosas, metí mi cena a un pequeño refrigerador que teníamos y vi la bitácora del turno de la mañana, por si había algunos pendientes que atender.
Llegaron mis otros 2 compañeros y nos dividimos, como todas las noches, las actividades. A mí me tocaba hacer los rondines en esta ocasión. Los rondines los iniciábamos a la medianoche. Dábamos 2 o 3 durante toda la madrugada y bueno, esa noche, después de cenar, poco antes de la medianoche me puse mi chamarra, tomé la linterna que usábamos para los rondines y mi radio de comunicación. Empecé por la entrada principal, la cual por cierto es estacionamiento de proveedores que estaba en planta baja, algunos pasillos de las áreas administrativas y luego me dispuse a bajar a los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 de estacionamientos que había. Esa noche no era como las otras. Sentía algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de eso de fantasmas o algo así, pero sentí algo muy parecido al miedo. Una sensación extraña. Realmente no sé por qué. En estas semanas en que ya llevaba trabajando allí, me había tocado hacer rondines, pero no había sentido esta sensación que esta noche sí sentía. En fin, con toda esta sensación indescriptible que no sé cómo llamar, tomé mis cosas y comencé. Algo dentro de mí me decía que esa noche no debía bajar a los estacionamientos. Sin embargo, era mi trabajo y debía hacerlo. Los nombraré como E1, E2 y así de manera sucesiva, hasta el E5. El E1 fue el primero al que bajé, el más pequeño y más cercano a todo. Normalmente ahí se estacionan gerentes y directores de la empresa por la posición más cercana a las oficinas. Hay unos 50 cajones de estacionamiento y sus respectivas rampas para subir y bajar a diferentes niveles. Todos los estacionamientos hasta la planta baja están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. Este nivel es donde se estacionan jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y al igual que el anterior, también tiene sus rampas. Nada fuera de lo normal, pero algo sentía más y más dentro de mí, como si algo me dijera que no siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí el E3. Aquí la iluminación ya no es tan buena como en los niveles anteriores, ya que se apagan varios interruptores y solo dejan una lámpara distanciada de otra para iluminar ciertos puntos. Aquí es donde yo iba a empezar a usar mi lámpara. Prendí la linterna y empecé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato, el cual era de color gris, muy esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes. Era como si fueran 2 focos que se iluminan delante de mí. Erizó sus pelos y maulló muy feo, de esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sí sentí que todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se perdió en las sombras. No lo vi después. Mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad, y yo les respondía que ninguna, que todo bien. Continuaba con mi recorrido. El E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios, ya que son para el personal general. Tienen alrededor de 150 cajones cada uno, así que iba un poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en búsqueda de personas de la calle que luego se saltaban las rejas para pasar la noche ahí. Cuando de pronto noto que mi radio empezó a ponerse un poco loca. Entraba estática, ruido blanco. Pensé que se estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o ambulancias, ya que luego ocurre eso. Pero no, solo era ruido. Se subía el volumen, se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo. En ese momento por el radio escuché una tenue voz. Era una voz como de niña pequeña, que decía: «Ayúdame, por favor». Claramente lo escuché por el radio, pero preferí no darle importancia, suponiendo que eran las frecuencias cruzadas.
Avancé por el E3 hasta el fondo y sin mayor novedad bajé al E4 por las escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal. El radio estaba en completo silencio y yo seguía mi recorrido. La linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar. La apagué y la prendí de nuevo, y con eso se resolvió todo. Un viejo truco que más de alguno de mis compañeros se sabe. La lámpara funcionaba bien de nuevo, pero ahora, de nueva cuenta, el radio empezaba con la estática, sonando y haciendo ruidos raros. Lo que me dejó frío en ese momento fue cuando, ahora, por el radio, escuché de nuevo esa voz como de niña pequeña, pero en esta ocasión estaba riendo. Y al fondo del estacionamiento se escuchaba como cuando alguien va bajando escaleras rápidamente. Las pisadas, el sonido continuo, algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros. Así que giré la cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto, que sería como 30 segundos, esperando ver salir por ahí algún compañero. Pero no, nadie llegó. No hice más que darme la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez se iba intensificando, y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación que me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí, como las noches en que había bajado a dar mis rondines, observé que los cajones o parte de ellos estaban siendo usados como área de almacenamiento. Había cientos de maniquíes cubiertos por plásticos transparentes y otros por mantas blancas. Una larga hilera de maniquíes se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro, espantoso. Imaginar esas estatuas de formas humanoides enfiladas una a una, inmóviles, en un largo pasillo de penumbra y, con un silencio abrumador, crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido alumbrando cada rincón con mi linterna. De nuevo el radio sonó, pero esta vez sí eran mis compañeros. Les dije que ya estaba en el E5 y sin novedades. Cuando terminé la comunicación con ellos, el radio de nuevo empezó a enloquecer. Salía mucho ruido de él, ruido que realmente era ensordecedor, así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo, al menos en ese momento. Hasta que regresara con mis compañeros, ahí lo iba a prender. Seguí mi caminata, pasando al lado de todos y cada uno de esos tétricos maniquís. En mi cabeza se formaban situaciones de ¿qué haría si uno se empezara a mover? ¿Saldría corriendo? ¿O me quedaría a enfrentarlo? No lo sabía. Bueno, nada lógico, lo sé, pero la cabeza a veces nos juega este tipo de bromas tan inoportunas. De un momento a otro las luces del estacionamiento se empezaron a prender y apagar, de manera aleatoria, no en orden como lo hicieran por medio de los interruptores, sino que en formas caprichosas. Unas se encendían y otras apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Es como si no hubiera nadie del otro lado. Insistí una vez más, pero no hubo caso. Fue el mismo resultado, sin respuesta. Pasados unos minutos de este prende y apaga de las luces, mi radio se activó de repente y escuché claramente de nuevo esa voz infantil. Hola, papito, vamos a jugar. Y soltaba una pequeña risa después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron de encenderse y apagarse. Solo quedó prendida una
una que estaba en el centro del estacionamiento. Apunté mi linterna ahí, pero no vi nada. No había nadie conmigo. Era algo muy extraño lo que me estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por un carro, una luz pequeña en el techo se pone en color rojo, indicando que no está disponible. Y los cajones vacíos tienen una luz verde, indicando disponibilidad. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar, de igual manera aleatoriamente. Primero uno, luego otro y otro. Así, dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego pasara a otro lugar, pero estaba solo. Eso no podía estar ocurriendo. Era algo inexplicable, y yo ya estaba con el miedo a flor de piel. La luz del centro se apagó, dejando todo el estacionamiento en total oscuridad. Mi linterna era lo único que me daba luz ahora. Decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando hacia los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas como si alguien corriera presurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón, y cuando pasé los maniquís, alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía atrás de ellos. O bueno, al menos eso me pareció a mí. Una silueta pequeña de una niña, pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna hacia ella, se escondió tras unas cajas. Pensé que quizás pudo ser un niño de la calle que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela, me iba acercando, viendo todos y cada uno de los maniquís, buscando a quien se había escondido ahí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar. Empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flashazos que daba, alcancé a ver de nuevo esa silueta, y me acerqué más. Le grité: «Oye, niña, sal de ahí, por favor». Creo que ese fue mi grave error. En cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo y solo escuché: «Juega conmigo, papi. Juega conmigo, papi». El radio se apagó después. Lo único que podía ver es como uno de esos maniquíes empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones. Se movía hacia mí. Los flashazos que daba mi linterna me dejaban verlo cada vez más y más cerca de mí. No pude más. El miedo me invadió todo, y como pude corrí a los elevadores, pulsando el botón muchas veces tratando de que bajara y que se abriera lo más rápido posible. No podía ver mucho, pero a lo lejos se escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió. Se abrió frente a mí, iluminando todo a mi alrededor. Me metí de un salto, sin mirar atrás, y pulsé muchas veces ahora el botón de cierre. Cuando el elevador ya estaba cerrando a la lejanía, de nuevo escuché la pequeña voz: «Vuelve pronto para jugar». No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer, o que incluso se iban a burlar de mí. Yo solo les dije que se fue la luz en el E5 y ellos me dijeron que sí. Vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí, y se trataron de comunicar conmigo, pero no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles y por eso no contestaba la radio. Les dije que no arreglé nada. Solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz. Y sí, era un fallo.
Lo arreglaron y regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en ese E5 donde estaban los maniquíes y la niña. A la fecha, no sé de qué se trató esa experiencia. Nunca se lo había contado a nadie que fuera ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizás era una alma en pena que buscaba ayuda en mí. Pero yo no tenía ninguna intención de volver a bajar a ese estacionamiento. Y menos solo. Duré como 2 años más en ese corporativo hasta que me cambiaron. Pero después de mi experiencia, nunca más visité el E5 sin compañía. Siempre me quedaba hasta el E4 y cuando bajaba con alguien más, ahí sí bajaba el E5. Fue una experiencia realmente aterradora y que me dejó marcado de por vida. Créanme. Me llamo Mercedes y tengo 17 años, casi 18 ya. Desde que era pequeña suelen pasarme cosas muy extrañas y hace 2 días, creo, me pasó esto. Era el día jueves en el mes de abril del 2020, pasaban ya de la medianoche. Yo me fui a mi cama a acostar y a estar un rato con el móvil. Pienso en eso y me pongo pálida, con la piel de gallina y con miedo. Bueno, seguimos con lo que estábamos. Ese día, a esa hora, 2:30, me entró sueño y dejé el móvil al lado mío. Intenté dormir, pero cuando cerré los ojos, empecé a sentir escalofríos en la espalda y empezaba a oír como llantos desagradables. Por un rato me quedé dormida, cerca de 30 minutos. Lo que pasó es que empecé a soñar que estaba en mi cuarto y en esa justa esquina había una niña con un vestido largo de color blanco. Tenía el pelo negro, no me acuerdo muy bien, y era medio largo, los ojos no los alcancé a ver. Y como que era en mi propio sueño, la niña empezó a mirarme fijamente. Yo con miedo le pregunté quién eres. Solo entendí que dijo estas palabras: ayúdame, no dejes que mi papi me pegue más. Y se fue. Al rato yo me desperté con miedo y empecé a mirar en esa esquina y adivinen qué pasó. La misma niña de mis sueños estaba enfrente mío haciéndome una señal como de que me calle y no diga nada. Se empezó a reír y me dijo adiós con la mano y se fue. Desde esa noche no puedo dormir y solo me pasan cosas extrañas. No soy la única a la que le pasa estas cosas paranormales con una niña como esta. También le pasa a mi novio y las cosas que le pasa a él son peores. Muchas personas me dicen que estoy loca, pero yo vi a esa niña con mis propios ojos. ¿Y ustedes? ¿Me creen?